Buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de las matemáticas a tu alcance. En este vídeo vamos a ver cómo calcular dominios de funciones. Bueno, os recuerdo que en el blog de la asignatura matemáticas recreativas y educativas.blogspot.com tenéis todo el material de repaso, apuntes, chuletarios, ejercicios resueltos, etc. A continuación vamos a ver que a la derecha tenemos una tabla de los tipos de funciones y el dominio de cada uno de ellos. Vamos al ejercicio 1. El ejercicio 1 nos pide, en el apartado A, es una función polinómica y su dominio es todo R. Entonces la función polinómica siempre tiene dominio todos los números reales. ¿Por qué? Porque si nos fijamos, las funciones polinómicas están basadas en operaciones que son la suma, la resta, la multiplicación y la potencia. Por tanto, esas operaciones no tienen ningún problema para realizarse. Y como consecuencia, podemos tomar cualquier valor para la x que siempre podremos realizar ese cálculo. Nos vamos al apartado B. Es una función racional. Función racional. El problema que tienen las funciones racionales es que se anule el denominador. Por tanto, las funciones racionales serán todos los números reales menos aquellos que anulen al denominador. Aquellos menos los valores de x pertenecientes a R, tal que, es decir, que cumplen que el denominador q de x sea 0. Todos menos los que anulan al denominador. Por tanto, lo que tenemos que hacer, como la función es esta de aquí, tenemos que ver cuándo se anula el denominador. X cuadrado menos 4 igual a 0. X cuadrado vale 4. Luego x vale más menos la raíz cuadrada de 4, que es 2. No se olvide el menos, que es el fallo típico del examen. Bueno, pues una vez tengo las dos soluciones, el dominio de la función va a ser todos los números reales menos los que anulan al denominador, menos el más menos 2. Más menos 2 significa que quitamos el 2 y el menos 2. Vamos al apartado C. Es una raíz de índice par. La raíz cuadrada. Bueno, para que una raíz cuadrada tenga sentido, lo que tiene que pasar es que lo de dentro tiene que ser positivo o 0. Tiene que ser mayor o igual que 0. Porque las raíces cuadradas, raíces cuartas, raíces sextas, las raíces pares en general, para que tengan sentido, lo que está dentro de la raíz, el radicando, tiene que ser positivo o 0. La raíz cuadrada de x solo tiene sentido para los valores que son positivos y para el 0. La raíz cuadrada de un número negativo no existe en los números reales. Entonces, lo que tenemos que resolver es la inecuación x cuadrado menos 4 mayor o igual que 0. Bueno, pues para ello lo que tendríamos que hacer es resolver la ecuación x menos 4 igual a 0, que como hemos visto antes, la x vale más menos 2. Lo colocamos las dos soluciones, el menos 2 y el 2 en la recta real, y vamos a ver cuáles de ellos dan positivo. Si os fijáis, esto es una parábola convexa, es una parábola convexa, porque la a, es decir, el número que acompaña a la x cuadrado es positivo, porque la a es igual a 1, que es positivo. Y las parábolas convexas son de esta forma. Por tanto, como esto es una parábola convexa, será positiva a la izquierda y a la derecha porque está por encima
del eje X, del eje que hemos marcado, y la parte negativa será la que esté por debajo. Conclusión, tenemos que los valores que yo necesito serán los positivos y incluimos el valor 0. Por tanto, el menos 2 y el 2 también pertenecen a la solución. Y como además hemos dicho que nos interesan los positivos, pues nos quedaría con el intervalo de menos infinito a menos 2. El dominio sería de menos infinito a menos 2 cerrado, unión del 2 cerrado a más infinito. Bueno, recordamos lo que habíamos dicho antes, que si el índice es par, tomamos los valores de x que cumplen que el radicando, es decir, lo de dentro, sea mayor o igual que 0. ¿Qué pasa con las raíces impares? Con las raíces impares no tenemos el problema de que el radicando sea positivo o negativo. Ese problema no lo tenemos, porque la raíz de un número negativo, por ejemplo la raíz cúbica de menos 8, existe y es menos 2. Menos 2 al cubo es igual a menos 8. Entonces, no tenemos el problema de los números impares. ¿Cuál sería el problema? Que el radicando tuviera algún problema dentro. Entonces, el dominio de la raíz va a ser el mismo, el dominio de la función, como es una raíz cúbica, va a ser el mismo dominio que lo que tenga dentro. Es decir, que la raíz cúbica no me va a dar los problemas. Los problemas me lo puede dar lo que esté dentro, pero la raíz no me va a dar el problema. Entonces me quedo con lo de dentro. Por tanto, si la raíz es impar, el dominio va a ser el mismo que la parte de dentro. Y por tanto, esto es una función racional que se anula en el 2 y en el menos 2, como hemos visto antes. Pues entonces esto será todo R menos más menos 2. Pasamos al siguiente caso, al E, y es una exponencial. Caso E es una exponencial. Las exponenciales no tienen problemas salvo que el exponente tenga algún problema. Entonces, la exponencial de e elevado a x siempre está bien definida. Entonces, el dominio, si esta es la función f de x, el dominio de una exponencial a elevado a x, o en particular e elevado a x, es todos los números reales. El problema podría pasar que el exponente pues, tuviera algún problema. Entonces, si la función es exponencial, el dominio va a ser el mismo que tenga su exponente. Entonces, el dominio va a ser el mismo que el que tenga el exponente. Perdón, aquí se había quitado esto. Bueno, entonces, si tenemos la función esta elevado a x menos 2 partido de x cuadrado menos 4, pues el dominio de la función f, que es x elevado a x menos 2 partido de x cuadrado menos 4, pues va a ser el mismo que el dominio del exponente. ¿Y cuál es el dominio? Pues el dominio de eso, todo R menos el más menos 2, porque es los valores donde se anula esa función. Alguien podría pensar, fallo típico, porque esto es una función racional.
Alguien podría pensar que podemos cancelar el numerador con parte del denominador. Si a alguien se le ha ocurrido, vamos a ver qué pasa. El denominador es x más 2 por x menos 2 porque es una identidad notable y el numerador es x menos 2. ¿Qué ocurre? Podríamos cancelar el factor x menos 2 y arriba nos quedaría un 1. Sería 1 partido de x más 2. Esta función es la misma que esta siempre que la x sea distinta de 2. Si la x es 2, os dais cuenta que aquí se puede calcular la función, pero aquí no. Si la x vale 2, me quedaría 0 partido por 0. Si la x es 2, si x fuera 2, me quedaría 0 partido por 0. Y esto no existe. No existe. Entonces, la función esta que tenemos aquí no es esa. No es la que he marcado 1 partido de x más 2. Es muy parecida. De hecho, sería f de x sería 1 partido de x más 2 si la x es distinta de 2. Sería esa. Sería 1 partido de x más 2 si la x es distinta de 2. Si la x es 2, no existe la función. Cuidado y aprender eso. Nos vamos con el logaritmo. Vamos al apartado F. El logaritmo. El logaritmo tiene sentido siempre que lo que esté dentro del logaritmo sea positivo. Entonces, para que tenga sentido el logaritmo, lo que tiene que ocurrir es que la parte de dentro tiene que ser positiva. Es decir, los valores de x reales que cumplen que f de x es positivo. Por tanto, el dominio de la función será aquellos valores que hacen que x cuadrado menos 4 sea positivo. ¿Y esos cuáles son? Pues es el mismo caso que el apartado C, más o menos. Casi el mismo apartado, casi lo mismo que en el C. Pero en el C nos pedían el mayor igual y aquí solo nos están pidiendo el mayor. Pues el resultado será de menos infinito a menos 2 abierto, porque los iguales no están ahora, unión del 2 a más infinito. Para los otros casos de seno, coseno y tangente, el seno y el coseno le pasa como a la raíz impar, que no da problema, salvo que el problema esté en lo de dentro. Eso para el seno y el coseno. Para la tangente, el problema es que la tangente es una función que es seno de la función partido por el coseno de la función. Seno entre coseno. Y el problema está en que el coseno se anule. El seno no importa, porque está en el numerador. Pero si el coseno se anula, pues ya tengo el problema. Entonces serían todos los valores reales menos aquellos que anulan al coseno. Bueno, con eso terminamos el vídeo. Que el dominio de las funciones os acompañe y nos vemos en los próximos. Podéis suscribiros al canal, podéis darle a me gusta y seguirnos en las redes sociales. Un saludo, nos vemos en el próximo. Hasta luego.